¿Recuerdan dónde dejamos a Gedeón? 6:16, muy bien, dejamos a nuestro Gedeón todavía en el lagar, ¿verdad? No lo hemos sacado, todavía lo dejamos soplando trigo, ¿verdad? Lo dejamos soplando trigo por allá metido en un lagar. Y aunque parezca que no hemos avanzado mucho, lo digo porque aún no hemos sacado a Gedeón de la caverna donde estaba escondiendo el alimento por causa de sus enemigos. Sin embargo, creo que hemos aprendido muchas cosas importantes. Antes de salir a la guerra, es necesario que nos armemos, es necesario hacernos a las armas para poder salir victoriosos, creo yo. De nada sirve si tenemos armas muy buenas y no sabemos usarlas. No sé si le ha pasado que de repente le pasan, por ejemplo, un tremendo computador y usted no sabe ni prenderlo. O le pasan un celular de última generación y usted no sabe cómo moverlo, cómo usarlo, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de tener buenas armas, sino que es cuestión de saber usarlas. Pero aunque sepamos usarlas, antes de salir a la guerra, es necesario conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras fortalezas, pero sobre todo conocer nuestras debilidades. Cuando conocemos nuestras debilidades, lo que nos hace falta a nosotros, podemos trabajar en ello, podemos fortalecer nuestras fortalezas y ser mejor de lo que ya somos, pero también podemos empezar a ayudarnos en aquello que no somos tan buenos y le buscamos solución a aquello que no somos tan buenos. Creo que eso es muy importante y necesitamos empezar a trabajar en eso. Hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido que todo tiene su tiempo. Recuerdan, el tiempo de Dios, y que el tiempo de la prueba, o lo que le llamamos el tiempo de Dios, dura lo necesario hasta que aprendamos de nuestros errores. Avancemos al siguiente nivel siempre y cuando aprendamos a pasar la prueba. Si por años seguimos en problemas o en los mismos problemas, sencillamente es porque no hemos logrado superarlos. Si usted todo el tiempo tiene la misma dificultad, el mismo problema en el hogar, la misma dificultad con su esposo, el mismo problema con su esposa, el mismo problema con su hijo, el mismo problema con sus vecinos, la misma dificultad interna, es sencillamente porque todavía no ha logrado superar esa situación. Y tristemente yo he notado que muchas iglesias se quedan estancadas en eso. Muchas iglesias, muchos hermanos se quedan estancados con los mismos inconvenientes de siempre. Y déjeme explicarle, no sé si usted ha notado o usted ha leído en la Biblia, porque es que a veces leemos la escritura pero no la ponemos en el contexto histórico del momento, sino que leemos e interpretamos en nuestro tiempo y se nos olvida que la Biblia fue escrita en un tiempo diferente, una cultura diferente y en un lugar totalmente diferente al de nosotros. Pero no sé si usted ha notado, por ejemplo, que cuando el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, durante los 40 años, ¿qué se la pasaron haciendo? ¿Qué hicieron ellos durante esos 40 años? Dando vueltas de un lado a otro, ¿verdad? Pero usted se ha puesto a pensar, porque yo digo, bueno, aquí está el río Jordán, ¿verdad? Que es lo que dividía, digamos, el desierto con la tierra prometida. ¿Por qué no me paro frente al río Jordán y espero 40 años ahí? Pues total, ¿para qué me voy para allá? ¿Para qué me voy para el otro lado? ¿Para qué doy vueltas? ¿Para qué giro? ¿Para qué voy? ¿Para qué vuelvo? Nunca se ha puesto a pensar eso. O sea, ¿por qué no nos esperamos aquí y decimos, total, en 40 años nos vamos para allá, pues esperemos aquí 40 años, ¿verdad? Se han puesto a pensar por qué ellos se movían de un lado a otro. Sí, se han preguntado, por lo menos, ¿verdad? Lo que sucede, mis hermanos, es que en aquella época no existían las cañerías o las cloacas o las aguas negras o los pozos sépticos, no sé cómo le llamarán acá, pozas sépticas, ¿sí? Las letrinas. ¿Qué hacía la gente en el desierto? ¿Qué cree usted que hacía la gente en el desierto para hacer sus necesidades? Bueno, eran como los gaticos, hacían huequito, luego enterraban y tapaban con arena. Pero estamos hablando en un desierto que creo yo y espero que sea así, que los desiertos son un poquito más calientes que San Miguel. Digo yo que creo, porque es que aquí es supremamente caliente, ¿verdad? Pero imagínense el calor de un desierto y eso tapado con arena. Estamos hablando de miles de personas reunidas en un sector donde una persona, si está alentadita, hace 3 veces sus necesidades por día. O sea, si está alentadita, ¿sí? Entonces imagínense 2,000, 3,000, 4,000 personas haciendo del cuerpo todos los días en una zona específica. Al poco tiempo, ¿cómo va a estar? Ya no queda espacio
y cómo va a estar el ambiente de ese sector. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, por eso ellos, cuando empezaba el Señor, que es tan bueno y tan maravilloso, cuando Él veía que la cosa no olía bien, hacía que la nube se moviera para que ellos se fueran a otro lugar. Y esto parece como sin sentido, pero permíteme explicarle algo, mi hermano. Las iglesias que no están en constante movimiento, las iglesias que no están en constante crecimiento, las iglesias que no se mueven, comienzan a oler a feo. Las iglesias que se estancan en el conocimiento de la palabra de Dios, las iglesias que, cuando yo digo de crecimiento, no me estoy refiriendo a que ahorita somos 20 y mañana tenemos que ser 40 y pasado 60 y 80 y 100, 200, 500, 1000. No. Me estoy refiriendo al conocimiento interno de nosotros con referente a la palabra de Dios. Estoy hablando de la madurez espiritual que usted y que yo como cristiano debemos de tener. Amén. A eso me estoy refiriendo. O sea, no podemos, la Biblia dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pensaba, actuaba, jugaba como niño. Por eso, usted se ha dado cuenta, hermana, que cuando a veces usted se enoja con su esposo, usted le ha dicho, es que usted parece un niño. Tiene 40 años, pero usted nunca le ha dicho eso a su esposo. A veces mi esposa en algún momento de la vida me ha dicho, es que usted actúa como un niño frente a tal cosa. Y es que no compagina la edad con las actuaciones. O sea, no compagina nuestra supuesta madurez con nuestra edad. Se supone que si ya somos adultos deberíamos comportarnos como adultos. Y se supone que una iglesia, hermanos, que ya llevan meses conociendo a Jesús, aceptando a Jesús en su corazón, todavía en ciertos aspectos nos estamos comportando como niños fluctuantes, como niños frente a la madurez que deberíamos tener hoy en día. Y entonces una iglesia que no crece, una iglesia que no se mueve, una iglesia que no está en constante movimiento, es una iglesia donde comienza a surgir los problemas y comienza a oler a feo. Y entonces es ahí donde empezamos a ver las cosas no gratas, las cosas no buenas, y es donde surge el chisme, es donde surge la envidia, es donde surge todo el pecado, es donde surge todas esas cosas que hacen que no huela a Dios, sino que huela a carne. Así que el tiempo de Dios es el tiempo necesario donde nosotros, donde usted madura y crece para subir a otros niveles y para que Dios lo lleve a otras dimensiones. Porque necesitamos, iglesia del Señor, crecer en medio de la prueba. El junco crece en medio del lodo. El junco crece en medio de la dificultad. Y nosotros necesitamos avanzar. Cuando usted toma las dificultades y la convierte en plataforma de crecimiento, Dios lo lleva a otras dimensiones. Por eso usted puede ver muchas historias de grandes éxitos, de personas que tuvieron grandes quiebras económicas y que esa quiebra económica les ayudó a surgir, a crecer. Personas, hay películas que son muy motivadoras, como por ejemplo En busca de la felicidad de Will Smith. Una persona que pierde todo, pierde su familia, pierde su dinero, tiene que dormir en un baño del metro con su hijo y pasar dificultades, pero eso le permite a él avanzar, crecer, apalancarse. Ahora, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros en la vida espiritual y familiar nuestra? Que podamos crecer como familia. Hermano, un creyente que llegue a la iglesia y no se le vea cambios es un creyente estancado. Un creyente, hermano, Dios cuando nos trae a la iglesia del Señor nos cambia nuestra forma de pensar, nos cambia nuestra forma de hablar, nos cambia inclusive hasta nuestra forma de vestir. Porque ya queremos vestir elegante, ya queremos vernos diferente, porque ya queremos, no porque sea pecado o no sea pecado, sino porque ya en nosotros nos nace a nosotros sentirnos diferentes, vernos diferentes. Hermano, una cosa es tropezar con la piedra y otra cosa es enamorarnos de la piedra. Hay gente que sabe que los seres humanos somos los únicos, perdónenme la expresión, animales
que nos tropezamos con la misma piedra siempre. Un caballo, si las paticas de adelante se tropiezan, las de atrás no. Las de atrás ya saben que adelante hay algo y no se tropiezan. Un gato, los que tenemos gaticos nos hemos dado cuenta que las paticas de atrás siempre pisan donde pisan las de adelante. Sí. Saben hacia dónde van, dejan las mismas huellas. Pero nosotros nos tropezamos con la piedra y nos devolvemos a ver, ¡ay, qué bonita la piedra! Y las cargamos, nos las llevamos para la casa. Mi papá coleccionaba piedras. No sé por qué lo hacía, le gustaban. Nos íbamos para el río, buscaba una piedrita, le parecía bonita y se la llevaba. Cada 8 días una piedra nueva. Después tocaba sacar los cerros de piedra de la casa. También aprendimos, o hemos aprendido, que durante el proceso de la prueba, muchos hacemos escondites, cuevas, cavernas, huecos y levantamos muros. El pecado genera miedo y el miedo nos hace escondernos de Dios. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Sí. Antes de pecar, ellos se paseaban tranquilos por el jardín. Hablaban cara a cara con Dios, compartían con Dios. ¿En qué tipo de manifestación estaba Dios ahí? No lo sé. ¿Alguna teofanía de Dios? El caso es que conocían a Dios cara a cara. Pero la demora fue pecar, que sintieron miedo. Porque cuando escucharon que venía Dios al jardín, dice que se escondieron. Y el Señor le pareció algo extraño porque eso no era algo común de ellos. ¿Y por qué se esconden? Es que te oímos y tuvimos miedo. Y es que ¿por qué? Porque es la primera vez que nace el miedo en la humanidad en ese momento. Ahí por primera vez nace el miedo. Y el miedo nace por la culpa, por la culpa. ¿Usted no le ha pasado que en algún momento cuando tienes niños pequeños, de repente la casa queda en un silencio sepulcral? Y ahí usted se preocupa, ¿verdad? Y tanto silencio no es muy normal. Y busca usted a dónde está el niño y alguna maldad, alguna picardía ha hecho y la culpa hace que él se esconda, que se quede calladito por ahí. Rompió un jarrón, se le cayó un vaso, rayó algo, dañó una situación, pero es la culpa la que genera miedo. Y el miedo hace que nos escondamos. El peor error que cometemos cuando fallamos o cuando estamos atravesando un tiempo de prueba es el de ocultarnos de Dios. Muchos de los que han dejado de venir a la iglesia, muchos de los que hoy no están aquí con nosotros, lo hacen siendo conscientes de que si vienen a la iglesia, Dios los tocará nuevamente. Dios tocará sus corazones y los restaurará. Ellos saben que Dios los ama y los va a perdonar, pero muy internamente, muy dentro de su corazón, ellos sienten que no merecen el perdón, que no merecen la gracia de Dios y sienten culpa. Y la culpa genera miedo y hacen que ellos se escondan. ¿Recuerdan la historia de Jonás? ¿Por qué Jonás no quería predicar a Nínive o predicarle a Nínive? Porque Jonás sabía que Dios es misericordioso y que Dios iba a tener misericordia de ellos y que los iba a perdonar. Y para Jonás, en su concepto, ellos merecían el castigo de Dios. A veces nosotros somos como Jonás, pero con nosotros mismos. Nosotros, muchos, porque yo lo he vivido. En algún momento dejé de ir a la iglesia, no porque no creyera en Dios, sino que por el contrario, sabía que Dios era tan bueno que no le iba a importar lo que yo había hecho y me iba a perdonar y iba a terminar en el altar llorando un día y no quería porque me sentía culpable, me sentía que no era merecedor de esa gracia. Pero ¿sabe qué es lo bonito con Dios? Que Él siempre se hace a la puerta de nuestra caverna
No importa cuán alto sea el muro que hemos creado, no importa cuán profundo sea el hueco en el que hemos cavado, Él siempre se hace a la puerta y nos llama por nombre propio. Sal, Lázaro. Sal, Jorge. Sal, Antonio. Siempre se para frente a nosotros y nos llama. Gloria al Señor. Tercero, una de las estrategias de lo que hemos aprendido en estas dos enseñanzas anteriores es que una de las estrategias del enemigo es de mantenernos ocupados. ¿Recuerdan? Hace 15 días hablábamos esto. Es de mantenernos ocupados, nos distrae con las ocupaciones, con las cosas. Y el problema es que creemos que si estamos ocupados estamos produciendo, y no es así. Muchas veces no es así. Estar ocupado no es lo mismo que ser eficaces. Y esto se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. En las finanzas. Por ejemplo, horas de trabajo no equivalen a cantidad de ganancias. Porque entonces un jornalero debería ganar más que un arquitecto. Porque trabajan más horas y en cosas más pesadas. Pero horas de trabajo no equivale a cantidad de ganancias. Y hablábamos de que usted tal vez ha experimentado trabajar, servir, buscar, orar, ayunar, y cuando ya está empezando a ver los frutos, como que los frutos se disipan, se acaban, son robados. Lo que pasa es que el enemigo nos quiere poner trabajo, y ese trabajo hacer que nos olvidemos de las cosas importantes. En la parábola del sembrador, uno de los inconvenientes fueron los espinos, ¿verdad? La palabra cayó en medio de espinos y cuando quiso crecer, fueron ahogados. Y los espinos representan con los afanes de la vida. Es increíble que el ser humano no sea capaz de administrar 24 horas que el Señor nos da a todos. Nos falta disciplina. Nos falta disciplina. Yo conozco gente que en el día le queda tiempo para ir al gimnasio, para ir a hacer negocios, para compartir con la familia, para pasarla bien, para estudiar, para aprender, y todo lo hace en un solo día y uno dice, wow. Pero es que la Biblia nos dice, aprovechemos bien el tiempo. Usted no me puede decir, hermano, es que yo vivo más ocupado que usted. Es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia, es que yo no tengo tiempo para congregarme, es que yo no tengo... No, hermano, todos tenemos el mismo tiempo. Que lo gestionemos diferente es otra cosa. Que lo administremos diferente es otra cosa, pero todos contamos con el mismo regalo, 24 horas, que el Señor nos da todos los días. Amén. Amén. Y también aprendimos, como cuarto punto, que necesitamos el vino del Espíritu Santo. Y hablábamos que el vino representa la alegría. Y el vino lo necesitamos, o la alegría del Espíritu Santo lo necesitamos solamente cuando venimos a la iglesia. En todo tiempo, en todo lugar. O sea que todas las cosas que yo hago en mi vida, debo de hacerlas con alegría. Si estoy allá haciendo las cosas que vendo, debo hacerlas con alegría. Si estoy allá en el terreno donde tengo que ir a vender, en la ciudad o en el pueblo donde me voy a vender, ¿debo de estar allá haciéndolo? Con alegría. Si estoy compartiendo con mi familia, con mis hijos, mi esposa, ¿debo de estarlo haciendo con alegría? Si vengo a la casa del Señor, debo de venir con alegría. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. O sea, yo debo de estar alegre, como dice el coro, alegre, muy alegre. Amén. Porque cuando usted pierde el vino, ese trabajo se convierte en un sacrificio para usted, en una carga pesada. Por eso muchos, mire hermano, yo les digo, yo a veces no me doy cuenta ni cuándo es lunes.
para mí todos los días son viernes. Yo no tengo problemas con que sea lunes. Hay gente, ay, otra vez lunes, ir a estudiar. Otra vez lunes, ir a trabajar. Otra vez lunes. Hermano, cuando usted tiene el vino, la presencia de Dios en su vida, todos los días se convierten en oportunidades para tener encuentros con Dios, en oportunidades de crecimiento, en oportunidades de aprendizaje, en oportunidades de vivir experiencias agradables con Dios. Y no está martirizándose usted la vida nunca.